Amigas y amigos, aquí comienza esta emisión de Telediario. De inmediato un repaso por las noticias más importantes del Ecuador y el resto del planeta a propósito de esta emergencia sanitaria. Comenzamos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, detalló en cadena nacional de radio y televisión las últimas acciones del gobierno en el combate al COVID-19. Anunció que en esta semana se incorporarán 606 profesionales de la salud y reconoció los donativos de la comunidad internacional y del sector privado del país para remediar el avance de esta pandemia. La máxima autoridad en materia de salud comenzó su balance destacando las últimas medidas ordenadas desde el COE nacional. El uso obligatorio de mascarillas a nivel comunitario. La restricción de circulación de personas con COVID-19 hasta que se recuperen. Se retienen además los vehículos cuyos conductores incumplan con el toque de queda. El ministro Ceballos se refirió a la incorporación de personal de salud para enfrentar esta pandemia. 606 nuevos profesionales de la salud se incorporarán al servicio. 239 profesionales han sido destinados al Hospital de Especialidades Portovieja, en la provincia de Manabí, 150 a los hospitales Centinela Zona 8 en Guayaquil, 72 profesionales se destinarán al Hospital Ginecobstétrico Luz Helena Arizmendi de Quito. Destacó el compromiso de los llamados héroes de blanco, quienes están en primera línea combatiendo el COVID-19. Ellos me han expresado su predisposición para continuar con determinación, con valentía, con entrega en la lucha contra el virus. Para el ministro de Salud es vital el aporte que la comunidad internacional y el sector privado del país puedan hacer en estos momentos. La Asociación de Biocombustibles del Ecuador, APALE, donó 432 cajas, aproximadamente 37.500 litros de alcohol antibacterial para el cuidado y la prevención de los médicos y pacientes del país para continuar atendiendo la emergencia sanitaria. La Organización Panamericana de la Salud contó la Autoridad de Salud hizo la entrega de 20.000 guantes y 300 gafas de protección, 20.000 mascarillas quirúrgicas, 1.500 protectores faciales y 6.000 batas médicas que de manera inmediata serán enviadas y distribuidas en todas las casas de salud del país. Javier Ceballos, Medios Públicos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer las últimas cifras de personas contagiadas con COVID-19 en Ecuador. Además, mencionó el procedimiento que se seguirá en relación a los vuelos humanitarios. La ministra de Gobierno en cadena nacional indicó las últimas cifras de personas con COVID-19 en el país. Dijo que 140 pacientes fueron dados de alta. 4.450 personas contagiadas, 140 casos con alta hospitalaria, 242 defunciones de este grupo de personas. Además, se registran 240 personas que son probables fallecimientos por COVID-19. Indicó que la próxima semana se extenderá el aislamiento y a través de un semáforo se valorará el estado de cada provincia. El aislamiento se va a extender de manera rigurosa, como lo hemos vivido hasta el día de hoy, en muchas de las provincias, probablemente en un inicio en todas las provincias. Pero luego se valorará ciudad por ciudad, provincia por provincia, en qué lugares se pueden flexibilizar determinadas actividades. Para esto vamos a usar esto que hemos llamado un semáforo, para saber qué actividades se pueden o no se pueden retomar. No espectáculos públicos, las clases no se van a reanudar todavía por un buen tiempo. Cuando inicien las clases en el régimen Costa será sin asistencia directa, sino a distancia, modalidad virtual, pero quedándose en casa. Recordó que hasta 3 años de prisión podrán afrontar quienes violaron el aislamiento obligatorio. Se movilizó cuando tenía prohibido hacerlo por el aislamiento o peor todavía se movilizó por varias provincias del país y tenemos casos así. Hemos empezado ya a elaborar los informes para que la Fiscalía General del Estado empiece los procesos penales contra estas personas. El delito es incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, con todos los agravantes de que la desobediencia de esta orden pone en riesgo la vida de todas las personas. Sobre los vuelos humanitarios para repatriación de ecuatorianos, la ministra explicó los procedimientos. Cada consulado está coordinando en el exterior. Tuvimos en la primera llegada muchísimos inconvenientes, personas que no aceptaban cumplir con la cuarentena, teníamos una gran demanda de policías para poder cuidar esos lugares, así que en ese momento se suspendieron los vuelos hasta que el calendario nos permita reemplazar
a quienes van saliendo de la cuarentena y entonces hay nuevas personas que pueden llegar. Y entonces se han recibido y se han autorizado nuevos viajes. Lo haremos poco a poco hasta cubrir a todos los ecuatorianos que se encuentran fuera y que quieren regresar. Respecto a la presencia de grupos tácticos de la Policía Nacional, Romo dijo que se han desplazado en varias provincias para evitar alteraciones en el orden público. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, solicitará al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional que se extiendan las restricciones y el toque de queda hasta finales del mes de abril en el distrito metropolitano. Esto con el fin de evitar más contagios de COVID-19. Ante ello, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, afirmó que el COE analiza extender las restricciones en toda la provincia de Pichincha. Según el último informe del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, en Pichincha se registran 440 casos de COVID-19. De estos, 405 corresponden a la ciudad de Quito. Ante ello, el alcalde de la capital, Jorge Yunda, anunció que solicitará al COE que se extiendan las restricciones y el toque de queda hasta finales de abril en la capital. Al tener una ciudad de 3 millones de habitantes, es indiscutible que seguirán subiendo el número de infectados. El virus está en toda la ciudad, es comunitario y tenemos que todo el tiempo tener las medidas sanitarias. Según el alcalde Yunda, hay ciudadanos que no actúan con responsabilidad e irrespetan las restricciones e incluso ponen en riesgo la salud de la población al no usar mascarillas. Sí ha costado a un sector, posiblemente no cree que todavía existe el virus, pero lo que tratamos con estas medidas es que el número de contagiados sean menos y que podamos responder en el sistema sanitario. Sobre este tema, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, afirmó que el Comité de Operaciones de Emergencias analiza extender las restricciones no solo en Quito. En Quito y en Pichincha lo más probable es que se amplíe el aislamiento porque se va convirtiendo poco a poco en la provincia con el número más grande de casos después de Guayas. Era de esperarse por la población que hay en Pichincha, pero hay que tener muy controlado la velocidad de contagio de la pandemia. Sergio Mera, coordinador zonal de Salud 9, recalcó que los ecuatorianos no deben bajar la guardia para prevenir el contagio del coronavirus, que aún no ha tocado su pico alto. Este proceso viral va a presentarse en algún momento en un pico que puede dispararse. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos un tiempo de incubación de 14 a 15 días, que podemos estar libremente en la calle siendo asintomáticos y que si no nos quedamos en casa y no hacemos el debido aislamiento domiciliario, el debido APO, entonces nosotros podemos estar contribuyendo a que ese número de pacientes infectados o que esa estadística aumente en los próximos días. Por eso es importante que la ciudadanía quiteña se mantenga en casa. Santiago Tello, Medios Públicos. Desde el 1 de abril que inició la entrega del bono de protección familiar de $60 que otorga el gobierno para ayudar a más de 400,000 familias en todo el país que se encuentran en situación de pobreza en medio de la campaña Quédate en casa, hasta el momento 150,456 han accedido a este beneficio. Continúa la entrega del bono de protección familiar de $60 que otorgará el gobierno durante los meses de abril y mayo a 400,000 familias que ante la emergencia sanitaria provocada por la propagación del coronavirus han suspendido sus actividades económicas. Hasta el momento, 154,456 personas a nivel nacional han accedido a este beneficio. Son personas aquellas que viven del día, por ejemplo, que viven en una pequeña peluquería, que viven del trabajo en temas artesanales o del comercio ambulante. Soy del cantón Gualaceo. Con esta ayuda vamos a poder solventar un poco la crisis. Me están ayudando porque ahorita no tengo trabajo y con esta es una ayuda para mi familia. Este bono de protección familiar está dirigido a personas que no cobran el bono de desarrollo humano, que viven del día a día, cuyos ingresos son inferiores a $400 mensuales, y es solo por la emergencia sanitaria. Para acceder a este beneficio, puede llamar a la línea 1-800-002-002. Flor Navas, de 66 años de edad, habitante de Flor de Bastión de Guayaquil, quien presenta problemas de salud, es otra de las beneficiarias del bono familiar. El bono me va a ayudar en la alimentación y en la medicina. ¿Cómo cobrar el bono de protección familiar según el último número de la cédula de ciudadanía? Por ejemplo,
Si el número de cédula del beneficiario termina en 1, podrá cobrar ya sea el 11 o el 21 de abril. Si termina en 2, podrá cobrar el 12 o el 22 de abril y así sucesivamente. Lo mismo ocurrirá en el mes de mayo, de acuerdo al último número de la cédula de ciudadanía. El bono se podrá cobrar en más de 10.500 puntos de pago habilitados del sector financiero a nivel nacional. Se recomienda a la ciudadanía acudir al sitio más cercano a su domicilio y evitar aglomeraciones. Santiago Tello, Medios Públicos. Y le contamos que se completó la readecuación en la antigua maternidad Enrique Sotomayor en Guayaquil. Esta será administrada por el Ministerio de Salud y se recibirá a pacientes que no tienen COVID-19. Más adelante les contaremos cuáles son los detalles de este tema. Las readecuaciones que la alcaldía de Guayaquil venía realizando en la antigua maternidad de Enrique Sotomayor ya están listas y las han puesto a disposición del Ministerio de Salud. El viceministro Ernesto Carrasco y el coordinador zonal 8 de esta cartera de Estado recorrieron las instalaciones. Doctor, entonces está listo para que ustedes lo puedan usar, ¿no? Sí, hoy a partir de la 1 de la tarde se va a empezar ya a transferir pacientes acá. Tras el recorrido se decidió que en el sitio se atienda a pacientes que no sean COVID-19 y descongestionar así los hospitales públicos de la ciudad. Hayan salido de un área de cuidado intensivo, un área de observación, entonces, pero necesitan todavía recuperarse, necesitan oxígeno. Pueden venir, solo que se van a venir para acá. En la readecuación se invirtió $3 millones. En una primera fase se han habilitado 70 camas y se prevé llegar a 300. El Ministerio de Salud se encargará de la administración. Nosotros vamos a traer más cosas, sobre todo para proteger a sus médicos. Estamos trayendo más trajes, estamos trayendo gafas, todo para que ustedes puedan estar completos y cuidar a su personal. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El gobierno nacional emprende acciones que van desde lo legal hasta la remoción de funciones para quienes incumplan con el protocolo de manejo de cadáveres. Una vez que los fallecidos por COVID-19 reciben cristiana sepultura, las Fuerzas Armadas del Ecuador rinden honores fúnebres en su memoria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un tributo para las víctimas mortales y para los familiares que no pudieron darle el adiós a sus seres queridos, golpeados por una crisis sanitaria que llevó a que los cadáveres permanecieran por días, unos en las calles, otros en sus casas y anfiteatros. Pero la historia aún no termina. La cifra de muertos diagnosticados y con sospechas de COVID-19 llega casi a 500. Mientras los médicos luchan por salvar vidas, ciertos funcionarios públicos que trabajan en la morgue de los hospitales negocian con los cuerpos de las víctimas, agravando el dolor de sus deudos. Mi padre falleció y nunca nos dijeron nada. No nos quieren entregar los cuerpos. El presidente de la República, Lenín Moreno, se ha hecho eco del clamor de los familiares por el mal manejo de sus muertos. En su cuenta de Twitter, el primer mandatario dispuso al líder de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guatet, denuncie ante la Fiscalía del Ecuador los casos y se investiguen. No permitiremos que nadie sea sepultado sin su identificación. Son hermanos que merecen un adiós con dignidad. Por su parte, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ya tomó las primeras acciones. Vergonzoso, indignante, intolerable. He dispuesto la inmediata destitución de este individuo y el inicio de las acciones legales pertinentes para que este caso no quede en la impunidad. Exhorto a la ciudadanía, a ustedes, para que sigan denunciando las irregularidades. Hechos e imágenes que entre noticias falsas y ciertas dieron la vuelta al mundo y por las que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, pidió disculpas públicas a sus mandantes. Y hemos visto imágenes que nunca debieron haber sucedido. Y por ello, como su servidor público, les pido disculpas. Quiero transmitirles mi más sentido pésame a todas las familias que han perdido un ser querido en esta semana y reiterar el apoyo de todo el país, a nuestros médicos, a todo el personal de salud, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas,
a quienes no se han detenido a pesar de llevar días sin dormir, protegiéndonos a todos. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. En Guayaquil conseguir oxígeno es una tarea complicada. La escasez de tanques y los elevados precios dificultan el acceso para atender a pacientes con COVID-19. Desde el Ministerio de Industria se trabaja para producir más a un mejor precio. No todos los contagiados con COVID-19 en Guayaquil están en hospitales. Muchos permanecen en casa, atendidos por su familia. Pero aunque en principio tienen síntomas leves, la situación puede deteriorarse, al punto de necesitar oxígeno. Allí empieza el problema. Al buscar en redes sociales, seguramente se habrán topado con al menos uno de estos anuncios, que daría la apariencia de que sí hay producto. Pero no es así. Nosotros hemos llamado aproximadamente a 57 sitios distintos de Guayaquil, de Durán y de Daule, y en todos hemos recibido noticias de que no tienen o no disponen ya tanques. De los más de 35 a 40 números que llamé, apenas 5 tenían el tanque de oxígeno. Son los testimonios de Andrés y Carla, quienes aún no han podido conseguir tanque de oxígeno tras más de 48 horas de búsqueda, mientras su familiar sigue esperando. Otros, tras muchas llamadas, se han dado con alguien que provea. Pero viene el otro problema, el precio. Uno, nos vendían el tanque de oxígeno para el día siguiente y nos dijeron aún así que teníamos que llamar 9 de la mañana para corroborar, y en este lugar nos cobraban $700 por el tanque de oxígeno. Habían de 700 y de $1,000. Adelantos por depósito, transferencia, garantía en cheques es lo que se pide para acceder a un tanque de oxígeno. Pero uno no es suficiente. Se acaba y hay que recargarlo. Ahí vuelven los problemas, pues las filas de personas y vehículos son largas y una recarga puede costar entre 40 e incluso $100. Las autoridades han indicado que se trabaja en producir más. El Ministerio de Industrias está trabajando para poder producir más y a mejor precio este insumo que se necesita para la crisis. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. La Organización Panamericana de la Salud recuerda que los ciudadanos no deben automedicarse, ya que medicinas como la acitromicina y la cloroquina, sin indicaciones médicas, pueden producir daños en el corazón. Tampoco se recomienda practicar autopsias cuando se sospecha que la persona falleció por COVID-19. La representante de OPS en Ecuador, Gina Watson, alertó a la ciudadanía de que no debe automedicarse. Hay ensayos clínicos que están en curso a nivel mundial de diferentes componentes. Hay países que han decidido prescribirlas por recomendación de sus centros de regulación nacional. La OMS a la fecha no ha hecho la certificación de ningún esquema de tratamiento a ninguno de los países. En ese sentido, un experto en epidemiología indicó que los daños que se pueden producir en la salud por el uso de medicinas como la acitromicina y la cloroquina sin prescripción médica son graves. Es la presentación de arritmias cardíacas que pueden ser incluso mortales. El uso de estos medicamentos está restringido solamente con prescripción de un médico que va a hacer una vigilancia del paciente que lo esté recibiendo. Otro tema que preocupa a la ciudadanía es la determinación de la causa de la muerte. La Organización Mundial de la Salud informó que no se recomienda practicar autopsias a las personas que se considera que fallecieron por COVID-19. Es evitar los procedimientos de autopsia porque tenemos que hacer la seguridad que en las vías respiratorias de los fallecidos permanece el virus activo. El especialista, por su parte, indica que es riesgoso practicar autopsias y que existe un protocolo vigente para el manejo de los cuerpos. Envolver el cadáver en una sábana impermeable y colocarlo además dentro de una funda plástica de material impermeable con cierre puede ser suficiente como para reducir mucho el riesgo de contagio, si es que además el personal utiliza equipos de protección. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Evitar el contagio con coronavirus es posible incluso en las circunstancias menos favorables. Así lo demostró el ecuatoriano José Luis Núñez, quien vivió desde el inicio de la pandemia en Pekín, la capital china. Conozcamos más de su experiencia frente al coronavirus. Poco a poco China vuelve a su rutina habitual. Pero hace tan solo 2 semanas, en el país asiático regían estrictas medidas para frenar la expansión del coronavirus. Así lo confirmó José Luis Núñez, un joven guayaquileño de 27 años de edad que reside en Pekín desde el 2016. Teníamos que salir con guantes,
teníamos que salir con mascarillas y procurar no estar yendo a lugares públicos. Y bueno, así las medidas comenzaron a incrementar, luego también en las universidades comenzaron a cerrar. José Luis decidió permanecer en China para continuar con sus estudios de maestría y aunque vivió en el epicentro del virus, pudo evitar el contagio al seguir los protocolos de seguridad. Las disposiciones gubernamentales marcaron la pauta para el cuidado que el joven mantuvo durante 2 meses. Yo dejaba mis abrigos, mis chompas, sacaba mis zapatos, los dejaba en la entrada y luego incluso las mascarillas que yo usaba, yo las separaba. Yo dejaba, ok, yo con esta de aquí, por ejemplo, con esta mascarilla, yo sé que solamente saco la basura, que la basura está como que a unos 10 metros del edificio, o con esta mascarilla yo sé que yo salgo para la calle. Para José Luis, la experiencia que tiene China tras enfrentar el virus del SARS en 2003 permitió que la ciudadanía adoptara rápidamente las medidas de protección. Tú veías la gente iba a los mercados a comprar mucha verdura, carnes y para la casa, o sea, era como robots, o sea, era solamente hacer eso y a la casa, y luego esperar que la situación mejore. Con esta experiencia, el joven nos recuerda la importancia de acatar las disposiciones para el cuidado de nuestra salud. Que es respetando las horas de cuarentena. Si se están exponiendo, de nada sirve que un grupo de gente se cuide y el otro no. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y continuamos con los saludos de nuestros televidentes a través del segmento Conectados. Si usted quiere ser parte de esta iniciativa, le invitamos a que nos escriba a través de la aplicación de WhatsApp al número celular 098-757-1631. Recuerde que usted puede enviar sus mensajes desde cualquier parte del mundo porque Telediario y los medios públicos les acercan a sus familiares y amigos. Hola, somos Andrea y Pepe y hace 1 año y medio que estamos viviendo en Barcelona. A la distancia queremos mandar un saludo y el siguiente mensaje a Ecuador. Quédense en casa. Aprovecha el tiempo al máximo para practicar deporte. Quédense fuertes y alimenten su mente, cuerpo y alma con cosas que les ayuden a sobrellevar este confinamiento. Lean ese libro que quedó pendiente y aprovechen el tiempo al máximo para ustedes y para los demás. Vamos, Ecuador. Que juntos podemos. Yo me quedo en casa por ti. ¿Por mí? Por mí y por todos. Yo no tengo casa. Les mando saludos a todos mis compañeros de San Cristóbal, Santa Cruz y Isabela. Que le pido a Dios que no salga de casa. Que cuando yo vaya, quiero encontrarle a todos mis compañeros. Hola, soy Daniela. Quiero enviar un saludo y agradecer a todas las personas que trabajan en el área de salud. Muchas gracias por todo el esfuerzo y dedicación día tras día. Y que Dios bendiga al mundo con mucha salud. En las diversas plataformas de comercio electrónico y servicio a domicilio que existen a nivel nacional podrás encontrar todo lo que necesitas. Víveres e insumos de primera necesidad como alimentos crudos y procesados, comida para mascotas, productos de higiene personal y limpieza del hogar, medicinas de venta libre y fármacos bajo receta médica. Piensa en tu familia y compra para una semana. Evita salir de casa innecesariamente. En tiempos de coronavirus, la principal medida de salud es quedarte en casa. Una campaña de Ecuador TV y Radio Pública FM. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos a esta hora que la Contraloría General del Estado remitió a la Fiscalía el informe con indicios de responsabilidad penal que corresponden al examen efectuado, al proceso de adquisición y compra de dispositivos e insumos médicos para solventar la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. El informe evidencia irregularidades en la compra de mascarillas, pantallas faciales, guantes y otros equipos de protección, lo que causó el desabastecimiento de material para enfrentar la pandemia en las unidades del IES a nivel nacional.
Se estableció que el exdirector general declaró en emergencia las dependencias de salud del IES, competencia que es exclusiva del Consejo Directivo, y suscribió una orden de compra por 9,4 millones de dólares, excediendo sus atribuciones para aprobar el gasto. La norma le autoriza contrataciones de hasta 7 millones de dólares a ese nivel jerárquico. La Contraloría evidenció además que en el Sistema Nacional de Contratación Pública hay más de 10.000 proveedores con capacidad para cumplir con el objeto de la contratación, pero que ésta se adjudicó a la empresa Almantop S.A., inscrita en la Superintendencia de Compañías para el servicio de venta de alimentos y bebidas. En el proceso se observó el incremento en el valor de varios productos. Por ejemplo, en mascarillas tipo N95 hay un aumento de 400% en su valor. En mascarillas quirúrgicas, elástico tamaño estándar, hay incremento del 100%. En guantes de látex mediano, del 253%, y en grandes, del 81%. Los protectores oculares tienen un precio en el mercado de 23 centavos de dólar, pero fueron cotizados por 21 dólares con 53 centavos, es decir, un aumento de 9.259%. Luego de suscrito el contrato con la compañía Almantop S.A., no se cumplió el plazo de 48 horas para la entrega de los insumos, lo que ocasionó que el IES no cuente con los productos necesarios para atender la emergencia sanitaria. Están vinculados el exdirector general del IES, la exdirectora nacional de servicios corporativos y la ex subdirectora nacional de contratación pública, entre otros funcionarios, que son señalados en el informe de la Contraloría General del Estado. El Gobierno Nacional garantiza la provisión de combustibles y las exportaciones de petróleo. Así lo informó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables tras un percance que paralizó el sistema de oleoducto transecuatoriano. Las tuberías del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, oleoducto de crudos pesados OCP y del poliducto Xuxufindi-Quito reportaron daños la noche del martes tras deslizamientos de tierra ocurridos en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Sucumbíos y Napo, en la Amazonía ecuatoriana. Según la empresa privada a cargo del OCP, la erosión en el cauce del río Coca desencadenó en la ruptura de la tubería de esta infraestructura. Por tal razón se paralizaron los dos sistemas de bombeo de crudo y también el de derivados. El titular del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, a través de un comunicado informó que existe stock suficiente para cubrir el mercado interno de combustibles y gas licuado de petróleo, debido a la baja demanda de estos derivados desde que rige el estado de excepción en el país. Respecto a las exportaciones, aclaró que las mismas se realizan normalmente, con los volúmenes almacenados en el puerto de Balao, en Esmeraldas, y de acuerdo a la programación establecida por Petroecuador. Se prevé que los arreglos duren entre 2 y 3 semanas, tiempo en el que se construirá una variante para retomar el transporte de hidrocarburos. La rotura de estas tuberías además produjo un derrame de crudo en el río Coca. Las autoridades informaron que se implementaron barreras de contención en diferentes puntos para evitar afectaciones mayores. Paralelamente, Petroecuador trabaja con personal del municipio de El Coca, en la provincia de Orellana, para habilitar un acueducto alterno al río Payamino, lo que permitirá reanudar el abastecimiento de agua potable en esa ciudad. Olga Velasco, Medios Públicos. El gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Finanzas, solicitó a sus tenedores de bonos un consentimiento para diferir el pago de intereses de sus papeles de circulación en un intento por aliviar los problemas de liquidez en el corto plazo en medio de la pandemia del coronavirus. La solicitud de consentimiento se comunica a los tenedores de sus 9 bonos con vencimientos entre el 2022 y el 2030, que en conjunto bordean 17.000 millones de dólares y permitirán un alivio fiscal de 811 millones de dólares en el corto plazo. Si se obtienen los consentimientos requeridos a la propuesta del Gobierno Nacional, Ecuador aplazaría hasta el 15 de agosto del 2020 los pagos de intereses causados y debidos hasta esa fecha, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en un comunicado. Durante el periodo entre la aceptación del consentimiento, el 15 de agosto, el gobierno buscará acuerdos con los tenedores de bonos para que, de una forma ordenada y negociada, se pueda alcanzar nuevas condiciones de sostenibilidad adecuadas en la deuda externa del Ecuador, recalcó el funcionario.
En otro tema, el año escolar finalizará en modo virtual en la región Sierra y Amazonía para 1.800.000 estudiantes y 100.027 docentes. Así lo comunicó el Ministerio de Educación y señaló que durante el próximo ciclo se deberá realizar una fuerte evaluación y nivelación de conocimientos. Las clases finalizarán el próximo 30 de junio del presente año en el régimen Sierra y Amazonía. Será de manera no presencial, es decir, seguirá en la modalidad de estudio virtual, medida que fue adoptada desde el 13 de marzo pasado por el Comité de Operaciones de Emergencia que dispuso la suspensión de clases para frenar el contagio del coronavirus. La decisión de la ministra de Educación, Montserrat Kramer, busca salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa y regirá para los 6.330 unidades de la Sierra y Amazonía. Un comunicado de prensa emitido por la Cartera de Estado este 8 de abril señaló que en el ciclo Sierra y Amazonía existen 1.878.553 alumnos y 110.027 docentes. Puntualizó que desde el 4 de mayo continuará el cronograma escolar en este ciclo y recalcó la importancia de dar soporte y estructura a los estudiantes mediante el plan educativo COVID-19, que consistirá en un currículo compacto ante la emergencia nacional, con el que trabajarán la parte emocional y la realización de una valoración del portafolio de cada uno de los estudiantes. De acuerdo al boletín, el próximo año se deberá realizar una fuerte evaluación y nivelación de conocimientos a todos los estudiantes. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En los puntos de control al ingreso y salida de las provincias, el personal desplazado evidencia que muchos ciudadanos del Guayas intentan salir de ese punto del país para llegar donde familiares o amigos en otras ciudades. La realidad de la emergencia sanitaria en provincias del país está sujeta a los controles de las autoridades para evitar la movilización, el ingreso de ciudadanos de una provincia a otra. Y en determinadas jurisdicciones, quienes están encargados de los puestos de control se enfrentan a casos de ciudadanos de la provincia del Guayas, quienes tratan de llegar donde familiares o amigos que viven en otras ciudades del país. Y eso se trata de controlar, por ejemplo, en los puntos de ingreso a la provincia de Chimborazo. Se le está haciendo el control desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que dura el toque de queda, en el cual estamos tomando signos vitales básicos, lo que son temperatura, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. En la provincia de El Oro también se comienza a experimentar un proceso de migración interna. Desde la provincia del Guayas, sus ciudadanos quieren salir a como sea de allí. El hecho mismo que estamos de vecinos con la provincia del Guayas nos hace preocupar que la gente esté tratando de huir del problema que tienen en esta provincia. El gran porcentaje de los casos que hemos tenido en la provincia son importados o vienen de otras provincias graves, se han presentado que han muerto en las casas. En el centro del país, policía y ejército vigilan que nadie entre o salga de Tungurahua en cumplimiento del estado de excepción que prohíbe la circulación interprovincial de personas, excepto quienes están encargados de mantener la cadena productiva y el abastecimiento de productos. Los controles lo están haciendo en todas las provincias, en todos los cantones. En cada punto, personal del Ministerio de Salud toma la temperatura y signos vitales a quienes circulan por las principales vías de las provincias. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y en medio de la emergencia sanitaria que vive el país, encontramos acciones dignas de imitar y de reflexionar. Las comunidades de la provincia de Chimborazo, del sector de Quimiac, bajaron a la ciudad de Riobamba con un cargamento de papas, de habas y de leche para entregar a los hermanos riobambeños que no tienen qué comer ante la situación que enfrentamos. La expresión de solidaridad, el desprendimiento, nos invita a todos a meditar que los que menos tienen comparten con los demás en este tiempo de crisis. Y antes de ir a la pausa, queremos compartir con ustedes, amigos televidentes, un video que nos hizo llegar médicos del Hospital del Ministerio de Salud Pública Juan Carlos Guasti de la ciudad de Atacames, en Esmeraldas, quienes destacan mensajes para que la ciudadanía se quede en casa. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido, aplaudir a tu ventana me
empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco duermen. El comercio electrónico y los servicios a domicilio son una excelente alternativa para realizar tus compras durante esta crisis sanitaria. El comercio electrónico está debidamente regulado en el país. Esto asegura que los precios sean justos y se respeten los derechos de las y los consumidores. Si te sientes afectado, denúncialo a la Defensoría del Pueblo en www.portal.dpe.gov.es o el portal único de trámites ciudadanos. Piensa en tu familia y compra para una semana. Evita salir de casa innecesariamente. En tiempos de coronavirus, la principal medida de salud es quedarte en casa. Una campaña de Ecuador TV y Radio Pública FM. Y a esta hora en Telediario nos vamos hacia el norte del país para contarles que en el puente internacional de Rumichaca el transporte de mercancías para las importaciones y exportaciones fluye con relativa normalidad entre los dos países. Por Rumichaca, un promedio de 60 tractomulas ingresan a Colombia o al Ecuador con mercancías entre las 5 de la mañana y las 14 horas. Los vehículos antes de internarse a los países son sanitizados. Sí, básicamente en la entrada de cada ciudad, digámoslo así, están fumigando. Las coordinadoras de carga y empresas deben cumplir con protocolos sanitarios que buscan que el virus no ingrese a las dos naciones. Los conductores ecuatorianos cruzan el puente de Rumichaca y entregan el automotor a un chofer colombiano. La misma temática ocurre del lado del Ecuador. De aquí se va a dejar la carga hasta Ibarra y de ahí acoge el otro conductor, prácticamente. Los choferes, luego de dejar la carga, pasan en su mayoría a un proceso de aislamiento. Están guardando cuarentena. Entonces mandan a nosotros. Cada conductor ve la seguridad de uno y de la familia. Militares ejercen el control para agilitar el flujo de los automotores. Estamos dando la seguridad y el control a los vehículos que están autorizados en los dos países, lo que es Ecuador y Colombia. El intercambio comercial es de alimentos, medicinas, útiles de aseo, entre otros insumos. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Y un grupo de ciudadanos, bajo las circunstancias que se viven en Imbabura debido a la emergencia sanitaria, se unió con el apoyo de la empresa privada para realizar la limpieza de lugares con alto riesgo de contagio de coronavirus, como hospitales, casas de salud, asilos de ancianos y mercados. Santiago Palacios, médico especialista en rehabilitación física, junto con varios amigos, tuvieron la iniciativa de buscar apoyo por parte de la empresa privada para llevar a cabo jornadas de limpieza y desinfección en los exteriores de hospitales, casas de salud y mercados de la ciudad de Ibarra. De unir esfuerzos en beneficio de la gente y como un mensaje de gratitud hacia las personas que están luchando por nosotros que están aquí dentro. Esta idea surgió a partir de que en Imbabura el número de casos confirmados por COVID-19 hasta el momento son 21 y esta cifra va en aumento, por lo que hoy se inició con la limpieza de los exteriores del Hospital General del IES de Ibarra. Bueno, creo que la emergencia nos pone todos primero a pensar y actuar desde los diferentes campos en los que ejercemos nuestras actividades. Pienso que es un momento de unirse y hacer fuerza. Para realizar esta tarea, la empresa de cementos Holcim y Hormicon-Crenor ha colaborado con 4 concreteras, las mismas que sirven para la mezcla de agua y detergente.
Además, se unieron de manera voluntaria trabajadores de esta empresa de cemento. Lo mejor que podemos hacer las empresas que tenemos este tipo de negocios, podemos prestar más vehículos para abarcar mayor cantidad de sectores. Los trajes de bioseguridad, mascarillas e insumos de protección para los voluntarios fueron donados por la empresa Orthopedic Store. Sin embargo, se hace un pedido para obtener más insumos de desinfección, ya que se busca llegar a otros cantones de Imbabura. Necesitamos guantes, mascarillas, trajes de protección. Las personas que nos puedan ayudar con cloro, detergente, desinfectantes, amonio cuaternario, pueden comunicarse directamente conmigo. Mi número es el 0987-383-343. Lucy Jiménez, Medios Públicos. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, recorrió el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito. La visita sirvió para verificar la operatividad de esta casa de salud destinada al tratamiento de pacientes con COVID-19. Granda mantuvo una reunión de trabajo con el Comité de Operaciones de Emergencias Hospitalarias, recorrió el laboratorio de genética donde se realiza el procesamiento de 100 pruebas diarias de pacientes sospechosos con COVID-19. El HCAM aumentará su capacidad operativa para realizar 600 muestras al día, según se informó. El gerente de esta casa de salud, Juan Páez, dijo que el hospital cuenta con los insumos y medicinas para atender a los pacientes con coronavirus y con el equipo de protección personal para los profesionales médicos y de salud. El HCAM maneja a pacientes con COVID-19 que requieren cuidados intensivos debido a que cuenta con la infraestructura adecuada, el equipo tecnológico y sobre todo con los profesionales capacitados para brindar este tipo de tratamiento específico. Y mucha atención a lo siguiente: alimentos saludables y ricos en vitaminas deberían ser los que la ciudadanía adquiere y consuma durante la etapa de cuarentena. Es importante mantener una buena nutrición para evitar inconvenientes al salir con este tipo de confinamiento. Los centros de abasto han sido los sitios más concurridos durante la etapa de aislamiento social que vive el país. Sin embargo, al momento de comprar, además de las recomendaciones de limpieza de los productos, es necesario saber dos cosas. La primera, ¿cuánto se adquiere? No es necesario comprar masivamente o realizar una compra compulsiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos nosotros comprar de acuerdo a la capacidad que nosotros tengamos en nuestro hogar para almacenar los alimentos. Y la segunda, e igual de importante, saber qué alimentos se compra. Debemos centrarnos en los alimentos que sean ricos en vitamina C, como la guayaba, kiwi, mango, piña, también los cítricos. También debemos centrarnos en alimentos ricos en vitamina A, el hígado, los vegetales de color verde también contienen vitamina A. Deberíamos consumir 30 gramos de frutos secos al día. Es que esta suspensión de actividades ha generado cambios como desplazamientos menores y en muchos casos ejercitamiento físico mínimo, por lo cual seguir estas recomendaciones emitidas por la nutrióloga y docente de la Universidad Internacional, Karina Pazmiño, son fundamentales. Pero no abusar de los ultraprocesados, no abusar de comida rápida, de comida chatarra, porque caso contrario, al terminar la cuarentena, vamos a tener un índice preocupante de sobrepeso, obesidad y con ello también el estreñimiento. Se van a venir estas enfermedades en auge, entonces debemos tener mucho cuidado con la alimentación. Que de esta manera cuidamos nuestra salud de forma integral, que es lo que se necesita siempre y aún más durante estos momentos. Alex Llanos, Medios Públicos. Hombres y mujeres ecuatorianos confeccionaron 2.000 kits para los médicos y enfermeras que afrontan en primera línea la emergencia sanitaria por el coronavirus. Gabriela Rodríguez lideró la iniciativa junto a María Gracia Saltos, Paola Vélez, Andrea Ramos y Karina Durán. La meta del proyecto Yocoso por mi país fue elaborar 2.000 kits de protección personal, que consiste en overol, mascarillas y zapatones elaborados en pelón quirúrgico para médicos y enfermeras y entregarlos en los centros de salud y hospitales del país. Se enviaron a Payatanga, que no tenían tampoco ningún material, y justamente porque la persona que confeccionó es de Payatanga. Espero que hasta el viernes hayamos entregado acá en Ambato y La Tacunga 380 kits. Los kits llegaron también al Centro de Salud número 3 de Riobamba, al hospital de esa ciudad, Hospital General Universitario de Guayaquil, mientras que al enterarse que en el Hospital del IES en el sur de Quito las trabajadoras hacían sus propios kits para atender a los pacientes, les enviaron el material ya cortado. 160 kits en cortes
para que ellas cosan y puedan ya empezar a utilizarlos. Yo Coso por mi país dejó una cadena de solidaridad a la que se unieron también empresas. Tatú se unió a la iniciativa y ellos están cosiendo muchísimo de lo que hicimos. Ellos van a coser 800 kits. Cosen con una felicidad de saber que esto va a manos de los médicos. En Guayaquil también existían interesados por coser trajes de protección para los médicos. No pudieron hacerlo. Sin embargo, a la Perla del Pacífico llegaron 400 kits. Yo Coso por mi país, en cada puntada, en cada hilo de quienes elaboraron los trajes, mostraron su reconocimiento para los médicos y enfermeras que combaten el COVID-19. Ese cariño y ese amor por el prójimo, ¿no? Entonces yo digo, cada prenda, cada kit que va lleno de amor de esas manos que realmente nos han conmovido. Nos llena un montón lo que ustedes están haciendo, ya que estamos muy expuestos aquí los médicos y en verdad, muchas gracias. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.